Bueno, pues nos encontramos en Madrigal de las Altas Torres, un pueblo de la provincia de Ávila, que, como su nombre indica, hace alusión al casi centenar de torres que recorrían el recinto amurallado, de las cuales hoy en día quedan apenas 23. El apellido poético no tiene curso medieval, fue un añadido en el siglo XIX. Siempre fue conocida como Madrigal. En su caso, a veces sí que como Madrigal Aldea de Arévalo, por su cercanía a la villa de Arévalo. En pleno páramo castellano, Madrigal fue un punto geoestratégico. Hemos de remontarnos a finales del siglo XIII y principios del siglo XIV, durante el conflicto sucesorio castellano entre los llamados infantes de la Cerda y Fernando IV, cuyos derechos defendía su madre, la reina María de Molina, para darnos cuenta de que, sucedía que los aliados de los infantes de la Cerda estaban afincados en tierras leonesas, pero tenían sus recursos en zonas como Extremadura, La Mancha y Andalucía, mediando así toda Castilla. De esta forma, el bando legitimista de María de Molina se propuso crear una red de fortificaciones, aislando a sus adversarios de sus recursos. Madrigal era la puerta de acceso a Arévalo, de la que distaba 20 kilómetros, que además contaba con una de las juderías más grandes de toda Castilla. ¿Esto qué significaba? Que quien tuviera acceso a los judíos de Arévalo tenía acceso también a sus riquezas y, en consecuencia, a la financiación de las campañas militares. Siguiendo la tradición castellana regia, que estaba sentada en el modelo de corte itinerante, se formuló un itinerario de residencias reales distribuidas por todo el reino. Estas viviendas no necesariamente eran de titularidad regia, pues algunas pertenecían a la nobleza castellana y variaban en función de su naturaleza, es decir, cambiaban dependiendo de si los reyes se desplazaban por motivos políticos, militares, lúdicos, religiosos, etc. La construcción original del Palacio Real de Madrigal podía datarse de mediados del siglo XIV, pues parte de la historiografía señala la posibilidad de que se erigiese una construcción de carácter palaciego durante el breve reinado de Fernando IV. La documentación de la época da cuenta del alto que el príncipe negro Eduardo de Gales hizo con sus tropas en Madrigal tras la batalla de Nájera en 1367, lo que ya nos indica la existencia de una posible residencia cortesana. Pero no fue hasta tiempos de Juan II de Castilla cuando se reacondicionó la modesta construcción primitiva para su uso frecuente. Sabemos que era modesta porque Gómez Moreno, con documentación de la época, nos la describe como de aposentos estrechos y mezquinos, en definitiva indignos de la dignidad real. Recordemos que fue en una de estas estancias de palacio, la llamada Alcoba Real, donde el 22 de abril de 1451 nació Isabel de Castilla, conocida por todos como Isabel la Católica. Y en otra de sus estancias, el que era el antiguo Salón de Embajadores, la infanta Isabel rehusó aceptar los acuerdos matrimoniales con Alfonso V de Portugal y con el duque de Guyena. Actualmente, desde el siglo XVI, es la residencia de las Madres Agustinas, que solicitaron al emperador Carlos el traslado desde el convento extramuros de Madrigal. La priora no era otra que María de Aragón, una hija natural de Fernando el Católico y, en consecuencia, tía del emperador. La iglesia de San Nicolás de Bari, en estilo románico mudéjar, fue construida en el curso del siglo XIII. Sus muros han sido testigos de numerosos eventos de gran calado histórico. Aquí tuvo lugar el bautizo y la posterior ordenación sacerdotal del que fuera obispo de Ávila, Alonso Fernández de Madrigal, conocido como el Tostado, un ilustre madrigalense cuyo dominio de leyes era tal que dio origen a la conocida frase saber o haber leído más que el tostado. El 17 de agosto de 1447, en esta misma iglesia tuvo lugar la boda entre Juan II e Isabel de Portugal, previa dispensa papal por grado de consanguinidad. Su hija, Isabel la Católica, fue bautizada en el mismo templo, y la pila bautismal aún se conserva y se puede ver. La iglesia de Santa María del Castillo fue protagonista de un maravilloso descubrimiento. En 1967, unos monaguillos alertaron al sacerdote de que mientras jugaban habían encontrado unas pinturas ocultas detrás del retablo del altar mayor, que es de factura barroca. Los trabajos de restauración de 2010 hicieron posible, despegar el retablo y recuperar esas pinturas murales románicas que representan a un Cristo Majestad y a 12 figuras femeninas, presumiblemente santas. Quiero aprovechar para recitar unos versos que Miguel de Unamuno le dedicó a Madrigal de las Altas Torres. Ruinas perdidas en campo, que lecho de mar fue antes de hombres. Tus cubos mordieron el polvo, Madrigal de las Altas Torres. Tú, la cuna de Isabel, tumba de don Juan, fatídico brote, cayó en Salamanca dorada y en Ávila fúnebre corte. Fray Luis de León, ojos, manos se doblan a la última noche. Quebrada la cárcel de carne, su mente al sereno se acoge. Castilla, 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 madriguera de recios hombres.
Tus castillos muerden el polvo, madrigal de las altas torres, ruinas perdidas en lecho ya seco de ciénaga enorme.